Bueno, bienvenido Fabián. Vamos a comenzar esta jornada de violencia obstétrica. Te va a presentar la coordinadora del Comité de Bioética, que es la doctora Ana Carvajal. Ya te paso el micrófono ahí. Tengo que hablar con esto. Sí, No, si no, igual hablo yo. sí, mejor es. Bueno, si no se escucha, No. me avisan, ¿sí? Bueno, les quiero dar la bienvenida de parte del Comité de Bioética de la Clínica Roca. Somos unos cuantos que formamos el comité, está la licenciada Lorena García, Ismael Fandán, Héctor Massini, Víctor Campelli, Verónica y Beto. Así que Manuel. ¿Qué más? No, Beto. Bueno, Listo. Vamos a continuar con las capacitaciones. Nosotros hemos mandado sobre violencia obstétrica y parto respetado. Hemos mandado una invitación al webinar. Hemos también mandado videos y algunos afiches como para que esto fue en el año 21. Hola, ¿me escuchas? Pero hoy tenemos casi presencial, digamos, al doctor Fabián Vítolo, que bueno, accedió a darnos esta charla, y le voy a leer algo del currículum del doctor. Es médico con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires. En 1987, residencia en neurocirugía en el Hospital Fernández. Se desempeña desde el año 96 como responsable del área de administración de riesgos médicos de distintas compañías de responsabilidad profesional. En el 2005 ingresa a Noble como gerente de Relaciones Institucionales y Servicios Médicos y desde el 2019 integra el directorio de la compañía. Profesor invitado en la carrera de especialista en Medicina Legal de la Universidad Católica Argentina, la UCA, y docente en diversos cursos de posgrado en Administración de Servicios de Salud. Es colaborador y expositor frecuente en publicaciones y en seminarios, tanto de la actividad de la salud como del seguro. Desde mayo del 2015 es director de la Diplomatura de Seguridad del Paciente y Atención Centrada en la Persona de la Universidad y Salud. Bueno, este es un escueto resumen que saqué de internet porque si no iba a ser muy largo. Está muy bien, doctora. Digamos, Muchas gracias. El título que más me gusta de ahí es el director de la Diplomatura de Salud, que hace 9 años que estamos haciendo. Y bueno, con muchas ganas. Bueno, gracias por estar. Veo un montón de gente. La verdad espero no defraudarlos. Hablaba antes de empezar con Héctor Massini. Yo hace casi 30 años que estoy en el mundo de los juicios de responsabilidad profesional. Y esta debe ser la sexta o séptima charla que me siento obligado a dar de violencia obstétrica. Me tuve que hacer una especie de pseudo especialista en este tema porque, claro, muchas clínicas aseguradas por nosotros aseguramos a más de 1000 instituciones en todo el país, comienzan a recibir no demandas de mala praxis, sino denuncias ante distintos organismos de derechos humanos, defensorías, que después llega a superintendencia, que se judicializan, donde obligan a las instituciones a capacitar a su gente, a su personal en violencia obstétrica. Y sabiendo que soy un parlanchín de muchas cosas, Héctor en este caso dice, bueno, vamos a ver si desde Noble nos pueden ayudar y realmente hemos dado bastantes de estos seminarios, nuestro equipo ha estudiado bastante este tema y la idea es compartir más o menos una hora sobre distintos conceptos que me parece que son importantes. Así que arrancamos y vamos a ver este retablo, una pintura sobre madera de fines del siglo XV, 1490, se llama El nacimiento de la Virgen María, es anónimo, el autor anónimo está en el Museo de Múnich. Y claro, esto te marca un poco este retablo, cómo fue el nacimiento durante 20 siglos, ¿no? Hasta fines del siglo XIX, al principio del siglo XX. El nacimiento de un hijo era un acontecimiento familiar, comunitario,
que tenía su lugar en los hogares, con la protección de otras mujeres, las famosas matronas, entrenadas en el acompañamiento de la familia, y así se dio la historia durante muchos siglos. Ahora bien, a principios del siglo XX comenzó a institucionalizarse, a medicalizarse el parto, con el fin de, obviamente, disminuir las muertes maternas y neonatales resultantes de partos patológicos, que no eran más del 20% los partos patológicos. Y esto fue considerado claramente un progreso, ¿no? Porque había muchas muertes, disminuyeron muchas muertes, la mortalidad materno-infantil ha venido disminuyendo, ese es el efecto positivo, pero a la vez significó la incorporación de las parturientas, de los recién nacidos, a la lógica de los hospitales, que son instituciones que están regidas por conceptos de personas enfermas. Entonces, pasaron a ser largas colas, a tener que esperar, a tener el parto separado de sus familias, en ambientes intimidantes, con horarios restringidos de visitas, con recién nacidos colocados en nurseries detrás de vidrios aislantes. Y el parto entonces se transformó en un acto médico cuyo significado científico dejaron otros aspectos que eran realmente importantes para las mujeres y la familia. El equipo de salud pasó a ser el eje de todas las decisiones y a utilizar tecnologías y procedimientos que en teoría deberían estar destinados para embarazos de alto riesgo, casi en todos los casos, incluso en partos totalmente normales, transformando lo que debería ser algo más o menos excepcional en la rutina. Entonces se comenzó a lo que se llama gobernar, dirigir el parto, aún los normales, y comenzaron a establecerse prácticas que hoy están absolutamente normalizadas y que empiezan a estar desaconsejadas: rasurado perivulvar, enemas, venoclisis, episiotomías rutinarias, el parto en listotomía en posición horizontal, lo tenemos absolutamente establecido como una forma, casi la única forma de parto. Entonces, el incremento de la tecnología, el miedo a los juicios, hoy hace que muchísima gente tenga monitoreo electrónico cuando no es necesario absolutamente tener monitoreo electrónico. De hecho, a más de 50, 60 años de instalación del monitoreo electrónico, la mortalidad materno-infantil, la parálisis cerebral no se ha reducido mayormente por esto. Entonces, el concepto es que se transformó un poco el nacimiento en una especie de una enfermedad. De hecho, el año 1985, la Organización Mundial de la Salud, reunidos en Fortaleza con distintos representantes, sacó una declaración que se denominó precisamente el nacimiento no es una enfermedad. Y ahí sirvió de base para todo el trabajo futuro que se está haciendo, se viene haciendo desde hace más de 30 años para humanizar la atención del parto, rescatar un poco el protagonismo de la mujer y de su familia en verdaderas maternidades centradas en la familia. Ustedes saben que la supervivencia materno-infantil, la mortalidad materno-infantil es uno de los principales objetivos del desarrollo sustentable, tan criticado en las metas 2020-2030 por la OMS, por la ONU, perdón, por las Naciones Unidas. Y claro, fíjense, es un tema central. Yo soy especialista en seguridad del paciente y me he cansado de hablar de parto seguro. Fíjense, el Día Mundial de Seguridad del Paciente del 2021 estuvo dedicado al parto seguro y respetado. Podríamos tener esta misma charla sobre parto seguro. No se olviden que estoy en el mundo de los juicios, he visto cosas espantosas, distocias de hombro, parálisis braquiales, parálisis cerebrales, hemorragias maternas con shock hipovolémico, endometritis, bueno, todas las cosas que hacen a la seguridad del parto las podremos hablar, pero hoy el segundo, y esto es importante porque todos los días mueren en el mundo 810 mujeres por causas prevenibles periparto y 6.700 recién nacidos. Esto es el 47% de todas las muertes en menores de 5 años. 2 millones de chicos mueren en el mundo periparto. O sea, todo lo que se puede hacer para mejorar la seguridad es un imperativo. Pero yo quiero concentrarme, y hoy estamos reunidos para el segundo componente de la fórmula, el respeto. Y acá se da una paradoja.
La paradoja es que en aras de una mejora de la seguridad, se somete muchas veces a las mujeres a prácticas invasivas que no han demostrado beneficios y que atentan incluso contra muchos de sus derechos establecidos. Y lo primero que quiero decir es que no estoy hablando de un problema local de la Argentina, sino de un problema mundial. Porque cada vez se publican más investigaciones, más revisiones sistemáticas como esta que vemos a la derecha, donde te demuestran que mujeres en América Latina, en África, en todo el mundo desarrollado, sufren en condiciones de trabajo de parto un trato irrespetuoso, ofensivo, negligente. A la izquierda ven una declaración que yo les voy a compartir entre el material, si no se lo compartí ya a Héctor para que lo tengan, que es una declaración en la que se insta con bastante firmeza a los sistemas de salud de todo el mundo a erradicar este maltrato. Este maltrato no es gratis, porque reduce la confianza en los sistemas de salud, desalienta la utilización de los servicios. En muchos lugares de África la gente, como sabe que la van a maltratar, no va a los hospitales, desconfía, menoscaba el bienestar de las mujeres. En definitiva, tiene implicancias que van allá sobre todo el sistema y no solamente sobre las mujeres. No existe, yo busqué por una definición universalmente aceptada de lo que se entiende por violencia obstétrica, y esto dificulta cómo medirla. Si no lo tengo bien definido, es difícil medirlo. ¿Cómo definir, cómo medir científicamente? Fíjense que el documento ese que vimos de la OMS no habla de violencia obstétrica, habla de irrespeto y maltrato, porque el término violencia obstétrica es un término bastante regional, latinoamericano, que nace allá por el 2010, 2011, fundamentalmente en Argentina, Venezuela, otros países, que nació en estos países como violencia, ¿no? Como un nuevo término legal para fomentar el ejercicio de los derechos reproductivos, para proteger a las mujeres contra actos discriminatorios o malos tratos en el momento del parto. Porque la violencia obstétrica se considera una forma de violencia de género. Ahora bien, si bien no hay una definición académicamente aceptada, en la Argentina particularmente, la violencia obstétrica se encuentra definida por esta ley que vemos ahí. O sea, nosotros tenemos una definición legal de lo que significa violencia obstétrica. La Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito en el que desarrollan sus relaciones interpersonales, que fue sancionada en abril de 2002. Y la violencia obstétrica para nuestra ley argentina, ley nacional, es aquella que ejerce el personal de salud, y cuando hablo personal de salud, hablo todo el personal de salud, personal de admisión, de maestranza, enfermeros, camilleros, obstétricas, obstetras, todo el personal, y que se expresa en un trato deshumanizado, un abuso de la medicalización y una patologización de los procesos naturales. O sea que para nuestra legislación eso es violencia obstétrica. Además de esta ley de protección integral de las mujeres contra el maltrato, ustedes saben que desde el año 2004 tenemos la ley de parto humanizado. Este es el título más fácil, ¿no? Es la ley 25.929 de protección del embarazo y del recién nacido, que es aplicable tanto al ámbito público como al privado, y que establece una serie de derechos, obligaciones y prestaciones que deben estar incluidos en el programa médico obligatorio. Vamos a repasar un poquito esta ley. Y una cosa curiosa, fíjense que esta ley fue sancionada en el 2004 y recién reglamentada en el 2015. Es decir, que pasaron más de 10 años para que el Poder Ejecutivo pudiera reglamentar, porque las discusiones en cuanto a la aplicabilidad de muchas de las medidas, esto es parecido a algunas cosas de la ley de salud mental, se vuelve un poco difícil. Más allá de eso, está plenamente vigente, la reglamentación es muy clara, y vamos a ir repasando cuáles son los principales derechos.
Derechos de la madre establecidos por la ley de parto humanizado a ser informada en forma comprensible y suficiente, lo cual nos lleva al tema del consentimiento informado. Yo no veo buenos consentimientos informados para trabajo de parto y parto. O sea, es como que la mujer, como va a tener que tener el chico, es decir, no tiene que hacer un consentimiento. Y vemos consentimientos para cesáreas y no consentimientos específicos, personalizados, cuando se hable de las cosas de las maniobras, de las cosas que hay que hacer, de por qué hay que hacer las cosas, no hay. Y esto es un problema, porque fíjense que en obstetricia hay tiempo para informar, ¿eh? Hay 9 meses. La mujer tiene derecho a ser tratada con respeto, con amabilidad, con dignidad, eh, a no ser discriminada por su cultura, por su raza, por su etnia, por su nivel socioeconómico. La mujer tiene, y acá nos metemos en un tema, y esto es un tema, fíjense, claramente la ley dice a elegir el lugar, la forma y la vía de nacimiento. Le diría que esta es la parte más problemática de todo esto, porque digo lugar, teóricamente la mujer podría decir, y esto es fuente innumerable de problemas, quiero parto domiciliario. Y después vamos a ver si están dadas las condiciones, el lugar, la forma, quiero estar acompañada, quiero estar de cuclillas, quiero estar acostada, quiero estar parada, no quiero que me pongan una vía. Muchas ya vienen, probablemente lo van experimentado en la clínica con su plan de parto, ya lo que quieren, y algunas cosas son imposibles de cumplir, otras podemos negociar, y se mete con la vía de nacimiento, con lo cual nos metemos en el enorme tema que podemos discutir después de cesárea pedido materno, desaconsejadas por las sociedades de pediatrías, con discusiones eternas. Hoy las tasas de cesárea son altísimas en todo el país, cerca del 80%, pero hoy muchos obstetras, como se sienten inseguros y hacen la cesárea, en vez de producir todo un mecanismo de informar riesgos, beneficios, etcétera, y decidir, es una opción la cesárea a pedido materno, prefieren poner falta de progresión, se decide cesárea y otra cosa. Y así es como tenemos 80% de cesáreas. Este es otro tema, ¿no? La libertad de movimientos, a recibir alimentos. Uno que es más viejo le choca un poco que esté comiéndose un sándwich antes de la... Pero la verdad es que tendría derecho, o sea, es un derecho que está establecido, lo podemos discutir con obstetras después. Fíjese el tema de la vía, ¿no? Que todo el mundo dice, bueno, te coloco una vía porque si te descompensás después me es más cómodo, pero yo no quiero vía. Bueno, tenemos toda una discusión. A estar acompañada en todo momento por una persona de confianza y elección, que ella elija, y esto es un problema porque muchas veces no están dadas la infraestructura en lugares donde tienen mucho volumen, lugares, yo he visto lugares públicos, dicen, está todo bien, pero ¿dónde querés que ponga la pareja? Porque tengo en línea 5 mujeres en trabajo de parto. Bueno, pero es un derecho estar acompañada en todo momento, antes, durante y después, independientemente de la vía, con lo cual te habilitaría el ingreso a quirófano, otro tema, o sea, a tener a permanecer en todo momento junto a su hija o su hijo, a acceder sin ningún tipo de restricciones a neonatología, poder entrar, bueno, esto se da 24 horas, no tener los famosos horarios de visita, en neo se da, en adultos no se ve, y a recibir información con respecto a la lactancia. Bueno, estos son derechos de la madre, ¿no? La ley también establece claramente los derechos del recién nacido, ¿no? Un poco más de lo mismo, tratado en forma digna, pero fíjense a la internación conjunta, a las pesquisas y a las vacunas obligatorias, lo cual nos pone en un tema de los padres que se niegan a la vacunación o se niegan a las pesquisas o se niegan a la vitamina K, todas situaciones que nos han pasado. Y bueno, acá está claro que esto lo tienen muy claro los pediatras, los neonatólogos, la responsabilidad parental tiene un límite, que es el interés superior del niño. Usted no se puede negar a la vitamina K. Usted no se puede negar a la vacunación o a la pesquisa porque hay un interés superior del niño y en el caso de la vacunación hay un interés general. Entonces, la negativa a hacer esto, lo único que te sirve a vos es para tener una constancia y hacer la denuncia a la Defensoría de Menores o al organismo que le corresponda. Tenés que tener claramente a dónde vas a hacer esa denuncia. Pero es un tema de continua discusión, ¿no? Bueno, y por supuesto, a todas estas cosas que eventuales tratamientos, de enfermedad de transmisión vertical, etc. Bien, vimos ahí una primera definición
de violencia obstétrica y como dijimos, no hay un consenso mundial acerca de cómo definir o cómo medir estos procesos y es importante tener alguna tipología para que sepamos qué debemos considerar violencia obstétrica, porque sin tipología es muy difícil desarrollar intervenciones. Ha habido y se han publicado distintas revisiones sistemáticas sobre este tema, no tantos metaanálisis, y estas revisiones sistemáticas tienen como objetivo buscar alguna tipología. Ya vamos viendo que hay maltrato físico, maltrato verbal, pero han abordado un poco más. Cuando uno aborda este tema, investiga este tema, siempre sale este trabajo de Boren, que es una revisión sistemática en la cual incluyeron a 65 estudios sobre violencia obstétrica de 34 países. Y en base a esos estudios establecieron una tipología con 7 categorías de violencia obstétrica: abuso físico, abuso sexual, abuso verbal, estigmatización y discriminación, incumplimiento de los estándares profesionales, mala comunicación entre las mujeres y los prestadores y condiciones y limitaciones del sistema de salud. Vamos a tomarnos entonces algunos minutos para ver muy rápidamente, o apenas para puntear, algunas de estas categorías. Si empezamos por el abuso físico, mujeres de todo el mundo denuncian haber experimentado demasiada fuerza física, muchas restricciones, algunos con golpes específicos. O sea, hay muchas denuncias de que le pellizcaron los muslos, de que la golpearon, la bofetearon, ya sea con la mano abierta, a veces con un instrumento. Estos son las violencias físicas más comúnmente reportadas. Y este abuso se ve tanto en países tan distintos como, por ejemplo, Tanzania, pero también en Suecia, con población inmigrante. O sea, se ve mucho estas cosas en países desarrollados con minorías y en países de África, por ejemplo. Trabajos interesantes de Brasil y de Tanzania, mujeres informan de haber sometidas atadas a la cama y colocadas una mordaza para que se callen y no griten, hasta ese tipo de cosas. La segunda categoría es el abuso sexual. Algunas mujeres refieren cierto abuso durante los exámenes ginecológicos. Muchos prestadores no se frenan cuando le piden que paren, muchas veces por dolor, excesivos tactos vaginales. Y si bien algunos expertos dicen que los tactos obviamente son necesarios, pero hay que plantearse bien la utilidad, cómo y la explicación de estas cosas para que no se vivan cosas que son médicas como una cosa, como un abuso. Entonces, claramente explicar el porqué de las cosas, por qué son necesarios, esto tiene que ver con la información. Claramente la tercera categoría es la más frecuente, ¿no? Y esta sí es frecuente, y vamos a ver más tarde que es frecuente en la Argentina. Las mujeres se quejan de que las maltratan. Lenguaje grosero, comentarios críticos, acusatorios, burlas en mujeres adolescentes, en muchas sociedades donde se interpreta que el embarazo es exclusivamente en el marco de una relación matrimonial, comentarios lascivos mientras están en una posición ya de por sí muy incómoda para las mujeres, muy vulnerables, cuando más apoyo necesitan. También es bastante frecuente las amenazas y la culpabilización, ¿no? Si no pujás, tu chico se muere y va a ser tu culpa, porque vos no colaborás con esto, no estás haciendo fuerza. O sea, sobre el momento que están viviendo, se las amenaza que de acuerdo a su mal comportamiento y a su poca colaboración, va a ser la responsable de que su chico tenga algún tipo de daño. Y esto es una forma también hoy considerada de violencia contra la mujer, de violencia obstétrica. Cuando uno ve las palabras que utilizan las mujeres y hay una resolución y hay denuncias, y yo he tenido la posibilidad de leer denuncias a la Defensoría del Pueblo, bueno, estas cosas.
seguramente me gritaron, me retaron, me ridiculizaron, se burlaron, me parodiaron, me degradaron. Y esta es la forma elegante, porque en realidad cuando uno lee textualmente, y les pido que se tomen 15 segundos, 30 segundos para leer las cosas que estamos viendo en esa pantalla. Esto es Argentina, ¿eh? Esto es Argentina. Esto no es África subsahariana. Estos son textuales las cosas que surgen de las denuncias a la Defensoría del Pueblo de la Nación y que los ponen textualmente. Cuando uno los lee, realmente se queda helado, ¿no? Helado. Y fíjense todas estas cosas. No sé si alcanzaban a leer algunas, pero realmente, ¿ustedes creen que esto no es absolutamente infrecuente? Cuando uno habla con amigos, etcétera, o con gente que ha tenido experiencias, te dicen, y yo pasé por algo, si no era así, muy parecido, muy parecido. Entonces, esto nos obliga a reflexionar realmente, y por eso estamos hoy. Y por eso nos piden que veamos este tipo y que reveamos algún tipo de conductas, que tengamos una práctica reflexiva sobre cómo estamos encarando a veces estas cosas. La cuarta categoría es la estigmatización, la discriminación por su origen étnico, racial. Se ve mucho en migrantes, se ve mucho en refugiadas. En Canadá, por ejemplo, hay un grupo de mujeres somalíes que continuamente dicen que me maltratan. Discriminación basada en la edad, fundamentalmente adolescentes, como dije, pero también mujeres que han tenido muchos hijos y que siguen teniendo y que se burlan de esta situación. Mujeres más pobres. Mujeres discriminadas por condiciones médicas. En África, por ejemplo, tener HIV es un tema que a veces se viola el secreto, se le informa bueno, toda una serie de cosas que se sienten atacadas y son discriminadas por su comunidad. Después, la quinta tipología es incumplimiento de las normas profesionales. Y acá están todas estas cosas, ¿no? Exámenes vaginales dolorosos, muy repetidos, sobre todo en ámbitos donde hay docencia, donde hay estudiantes, donde no se explica mucho por qué, en entornos absolutamente faltos de privacidad. Yo he tenido oportunidad de ver, ni un biombo le ponen a veces, ni un biombo, o sea, ya no te pido una habitación, poneme un biombo para separar este trabajo de parto del de al lado. Es falta de privacidad. En algunos lugares hay negativas a proporcionar analgésicos. Muchas mujeres se quejan de que no les informaron realmente las cosas. Les hacen cosas, les ponen cosas, les sacan cosas, le hacen maniobras, no le van explicando el porqué de las maniobras. Esta violación de la confidencialidad, el descuido, gente que dice, me tiraron una camilla, tuve a mi hijo y me dejaron ahí y yo no sabía si estaba bien, si estaba mal, la sensación de abandono, la sensación de que el parto te lo hace cualquiera. Piensen que estamos hablando de 34 países, donde hay grandes variaciones, grandes variaciones. Después, la sexta tipología tiene que ver con la pobre comunicación, ¿no? Es decir, no sentí que mis preocupaciones, y esto tiene que ver con el centro en la persona, hoy se está hablando de maternidades centradas en la familia, bueno, muchas veces no están ni centradas, ni se preocupan, no se preocuparon por escuchar lo que yo sentía, la gente aparece apuradita, problemas de idioma, no me sentí contenido, no dejaron pasar a nadie para que me acompañara, no respetaron mi posición preferida. Hoy la posición supina es como que tiene que ser así. Muchos obstetras, cuando vos le decís, mirá, la mujer tiene derecho a parir como quiera, si quiere de cuclilla, si quiere de costado, y dice, ¿qué querés, que ataje el bebé? Te dice el obstetra. No estoy acostumbrado a ser así, pero probablemente tengamos que replantearnos esto. La despersonalización de la mujer. Bueno, esto en África, por ejemplo, como no pueden pagar, se quedan detenidas porque no pueden pagar, bueno, estas cosas horribles. Negativa a realizar prácticas culturales y religiosas. Por ejemplo, tienen un proceso para entregar la placenta y están en Río Negro, yo calculo, no sé si si la población mapuche tiene la costumbre de pedir las placentas, no lo sé, pero hay muchas culturas que te piden la placenta, la entierran, para ellos es importante, hay gente que se la come. Entonces,
no tiene sentido negarle esto. Tenés que tener un procedimiento para la entrega de placenta. Respetar eso que para ellos es importante. Y la séptima, para no aburrirlos con todo esto, van a tener literatura para leer el detalle de cada una de estas cosas, tiene que ver con la falta de respeto impuesta a veces por el propio sistema, ¿no? Yo les decía que fui a una maternidad que tenía 4.000 partos por año, en un sector público del conurbano, y bueno, cuando uno veía las condiciones edilicias, era un problema realmente, porque yo decía, bueno, el parto humanizado, la maternidad central, me dice, Víctor, mirá lo que es esto. ¿Dónde querés que coloque a la pareja? ¿Dónde querés que tenga la intimidad? En muchos lugares hay carencia de insumos, carencia de insumos básicos, no hay gasas. Bueno, no los voy a aburrir porque todas estas son formas de maltrato. Si vos me dijeras cuáles son las más frecuentes en Argentina, claramente los abusos verbales y las amenazas y la culpabilización. Y algo de esto también hay en muchos lugares de Argentina. Ahora bien, yo estuve hablando de una tipología de países de los cuales muchos son de África subsahariana. Entonces uno diría, estas cosas que uno ve en estos países no deberían verse en un país con el grado de desarrollo humano cultural de la Argentina. Y sin embargo, la situación en Argentina no es la mejor. No es la mejor. En febrero del 2011, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fundó la CONSAVIC, que es la Comisión Nacional para la Vigilancia de la Violencia de Género, ¿no? La CONSAVIC. Esta CONSAVIC tiene como objetivo trabajar a nivel nacional con los distintos ministerios provinciales para coordinar acciones para evitar el maltrato a la mujer. Y dentro de la CONSAVIC, 2 años después, se fundó la CONSABO, que es la Comisión Nacional sobre Violencia Obstétrica, que está dedicada a tratar las posibles sanciones ante las denuncias de violencia obstétrica. ¿Y cómo está formada esta CONSABO? Esta CONSABO está formada por profesionales independientes, miembros de la Defensoría del Pueblo de la Nación, miembros de la Superintendencia de Servicios de Salud, el INADI, no sé ahora que no está más el INADI quién quedará, la Procuración General de la Nación y ONGs de mujeres que se dedican a este tema. Ahora bien, la CONSAVIC y la CONSABO no reciben denuncias directas, sino que se encargan de difundir la posibilidad de denunciar la violencia obstétrica y de articular las denuncias, que a veces varía entre el ámbito público y el privado, pero básicamente cuando el circuito es una mujer siente que ha sido vulnerado algún derecho o que ha sido víctima de violencia obstétrica, presenta una carta a la dirección de la institución, un pedido de intervención a la Defensoría del Pueblo y una denuncia al ex INADI, habrá que ver cómo sigue. Y en el caso de que sea el sector privado, esa denuncia se eleva a la Superintendencia de Servicios de Salud, que se obliga a una especie de auditoría y judicialmente obliga a las clínicas a lo que se llama garantía de no repetición. Mire, usted me tiene que garantizar, Clínica Roca, que esto no va a volver a ocurrir más. No quiero recibir otra denuncia de violencia obstétrica y usted, en el caso de que yo tenga una denuncia de violencia obstétrica, me va a tener que demostrar que hizo un esfuerzo, que hizo una campaña, que hizo capacitaciones, esto que estamos haciendo hoy, para que esta situación no se repitiera. Entonces, desde el principio, yo me meto regularmente cada vez que tengo que dar una charla de violencia obstétrica. Está bastante muerta la página de la CONSAVIC, ¿no? Desde 2018, 2020. No hay una movida, ¿viste? Es como que se hizo mucha movida 2017, 2018, 2019. Y después cuando vos vas a buscar datos nuevos, porque esto se podría haber actualizado otros años, no hay publicados por lo menos. Lo más puntual es lo del año 2017, donde se hizo un análisis de las distintas condiciones de violencia obstétrica, y acá vemos, ¿no? O sea, fíjense que lo más común es el trato deshumanizado, ¿no? La despersonalización absoluta del trato
a la mujer, la falta de información llega a casi un 45%, casi un 30% no hay un mal contacto con el hijo, o el chico fue a neo y no tuvo mayor contacto piel a piel, temas de privacidad un 20%. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? En Argentina pasan cosas parecidas, por ahí no con esa gravedad terrible que yo les puse en la tipología, pero pasan cosas en nuestro país y están bien denunciadas. Y esto está, obviamente, es algo que afecta tanto al sector público como el privado. No parece ser un tema exclusivamente del sector público, de bajos recursos. Muchos de estos cursos que yo estoy diciendo que he tenido que hacer, o estas charlas similares, han sido en clínicas de primer nivel en la capital federal, acreditadas en calidad, en seguridad. Y bueno, ahora bien, si bien los estudios parecen mostrar, y yo lo estoy percibiendo, porque o hay más conciencia, porque esto es algo esto de que capaciten en violencia obstétrica, es algo de los últimos 5 años. Antes no, nunca me habían llamado para dar alguna charla de violencia obstétrica, siempre era mala praxis. Ahora bien, pese a todo esto, todavía sigue siendo bastante difícil para la mujer, que es. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no hay más denuncias de maltrato, si bien se intuyen? Primero, porque no existe en las usuarias mayor conciencia de sus derechos con relación al embarazo, el parto, el posparto. Es decir, la ley de parto humanizado, la mayoría de la población no la conoce. Solamente grupos muy activistas, muy bien asesorados, conocen todas estas cosas y a veces se ponen que vienen con su plan, yo quiero que me hagan esto, pero son un grupo todavía chico. No ha habido una difusión de la ley, si bien la ley establece la obligación de difundirla, no hubo desde su sanción una difusión sostenida de esta problemática. Otra forma de por qué no hay más denuncias es porque las prácticas de violencia obstétrica se encuentran tan naturalizadas que la mujer la vive como normal. O sea, no la discute ni la mujer, ni la obstetra, ni la obstétrica. O sea, muchas de las prácticas que hoy se desaconsejan las tenemos absolutamente incorporadas, vis a tergo, en nuestra práctica habitual y las hacemos. Es como se hizo siempre, digamos. No hay una visión muy crítica de las prácticas. Entonces, es importante como ejercicio que las mujeres conozcan su derecho. Un director chiste, ¿no? Un director de un hospital me decía, nos insultan sin conocer sus derechos, imagínate, Víctor, si los conoce. Pero bueno, pasado el chiste, es un tema de que yo creo que es de buena práctica en toda clínica, en todo sanatorio, un buen cartel de derechos y obligaciones de los pacientes. Bueno, desde hace varios años son muchos los países que han establecido, y acá ven algunos, Chile, Perú, España, Uruguay, Colombia, que han establecido observatorios de violencia obstétrica. En la Argentina, el observatorio está manejado por el grupo Las Casildas. Las Casildas es una ONG que se autodefine en sus redes sociales, en su página web, como una agrupación feminista fundada en el año 2011 que tiene entre sus objetivos la desnaturalización y la deconstrucción de la violencia obstétrica mediante realización de alianzas con organismos nacionales, organismos internacionales, con estos otros observatorios que estamos viendo, y lo que buscan es visibilizar las experiencias, las historias de mujeres y familias para que se reconozca este problema. Si ustedes entran en las redes van a encontrar un montón de videos de mujeres que te cuentan su historia. Con este observatorio pasa algo parecido a lo que dije con la CONSAVIC y la CONSABO. No hay mucho movimiento, de repente en un año hay mucho movimiento y después se frena por 1 o 2 años, uno va a ver el último posteo, pasó 1 año y medio hasta que aparece un caso, o sea, no hay una consistencia. Bueno, pero este observatorio lo que busca es buscar más datos sobre violencia, seguir las denuncias, monitorear las políticas públicas, elaborar recomendaciones, crear espacios de difusión, promoción de estudios de investigación. Y lo más importante, y esto sí nos debería llamar a reflexión,
es esta encuesta que hicieron en el 2016. Yo estuve buscando a ver si la habían repetido para ver si las cosas habían cambiado, con un universo bastante interesante, porque ellos enviaron inspectores de terreno, muy bien organizadas, y midieron una población, un universo de 4.000, casi 5.000 nacimientos. Es una linda, linda muestra. Fíjense, 50 instituciones privadas, casi 28 en públicas, 17 en instituciones de seguridad social y 3 en domicilios, mayormente en primerizas, y con una semana media de nacimiento de 38 semanas. 38, 7, 39 en realidad, no sé por qué. Pero bien, la encuesta esta evaluó 4 dominios. Le preguntaban a la mujer el trato recibido, las intervenciones que recibió, las intervenciones sobre el bebé y el grado de autonomía e información. Y ahora yo les voy a puntear, se las voy a leer exclusivamente, sin hacer mucha opinión, los hallazgos. Y vamos a darnos cuenta que algunas cosas son excesivas. Fíjense, a más del 30% de las mujeres de ese 5.000 les hicieron sentir que ellas o sus bebés corrían peligro si no colaboraban. A más del 50% no se sintieron contenidas, no pudieron expresar sus miedos. Casi un cuarto de las mujeres fueron criticadas por expresar sus emociones durante el trabajo de parto. Casi 3 de cada 10 recibieron comentarios irónicos, descalificadores. Más del 50% fueron tratadas con sobrenombres. Esto es caso central en la atención central de la persona: gorda, mamita, nena. Estas cosas deben ser desterradas. No se les garantizó su derecho a estar acompañadas durante el trabajo de parto. Esto es un derecho. Parto y después posparto. Y muchos lugares te dicen: no tengo lugar para dejar al marido acá, es una sala de mujeres, hospitales. No puede estar un señor acá a la noche, acompañado por la hermana, pero si quisiera estar acompañado por su marido, es el derecho que establece la ley. Usted tendrá que buscar la infraestructura necesaria. 4 de cada 10 mujeres no se les permitió estar acompañadas. Ojo que acá también hay temas de infraestructura. 2 de cada 10 no estuvieron acompañados durante el posparto. Vamos al rubro intervenciones. El 40% de estas 5.000 mujeres no le dejaron moverse durante el trabajo de parto. Quédese en la cama, no se levante. Cuando acabamos de ver que se estimulaba la movilización y la ingesta. No tuvieron libertad de movimiento. 60% con monitoreo fetal. Yo creo que el miedo a los juicios ha hecho que haya un abuso del monitoreo fetal electrónico. Pues la verdad, no es necesario realmente el monitoreo en embarazos de bajo riesgo. Es decir, no ha demostrado una mayor utilidad que la ocultación intermitente o que los controles normales de obstetricia. Este es otro tema de la vía, ¿viste? Muchos obstetras y muchos anestesiólogos van diciendo: yo quiero una vía, si no hay una vía no hagamos nada. Y sin embargo, tampoco se negocia una vía intermitente, una váter, algo. La gente quiere una buena vía. Bueno, tal vez uno lo puede discutir, pero hay que explicárselo bien por qué tiene que tener una vía, porque vamos a ver que es una práctica desaconsejada. Yo también puedo entender: mira, mejor no comas, porque si después te tenemos que anestesiar y tenemos que hacer ayuno, podemos perder tiempo. Lo puedo entender, pero bueno, si hay obstetras, después discutamos este tema, porque todos los consejos que vamos a ver de la OMS, etcétera, te dicen que no hay por qué restringir la comida. Se rompe artificialmente la bolsa para acelerar el trabajo de parto. Se utiliza oxitocina, lo cual agrega también un riesgo al trabajo de parto. La oxitocina es una droga muy peligrosa, ha habido accidentes serios con oxitocina. Bueno, esta maniobra está prohibida. Tenemos varios juicios con esto, con daños serios sobre el menor. La maniobra de Christeller, que es la presión sobre el fondo uterino, está prohibida, fuertemente desaconsejada. Vamos a perder los juicios donde aparece la maniobra de Christeller, es una maniobra in extremis, pero digamos, está desaconsejada, y fíjense que al 30% de las mujeres se les sigue realizando. Es mucho. Debería ser una situación absolutamente excepcional. Para los que no son obstetras, la maniobra de Christeller es la que se para a alguien encima y le empieza a hacer presión desde arriba.
Yo me la acuerdo bien porque mi mujer, que tuvo un parto complicado, que después salió todo bien, se lo hicieron hace 30 años. Mi hijo está bien ahora, por suerte. Demasiada episiotomía. 6 de cada 10. Recuerden que muchos eran primerizas. Casi un 50% de cesárea. Y esto es bajo, porque la tasa de cesáreas en el sector privado es de 80%. O sea, acá te bajó un poquito por el sector público. Inducción del parto innecesaria. Y esto lleva a que el chico termine en neo. Obviamente con más cesáreas, más neo. Y vamos a ver intervenciones sobre el bebé. Muchas no tuvieron contacto inmediato, no se les permitió el contacto piel a piel, no recibieron asesoramiento para amamantar. ¿Qué es lo que estamos viendo con esto? En definitiva, que no se cumple con la ley. O sea, esto te demuestra que estamos lejos de cumplir con lo, como en tantas cosas, ¿no? O sea, yo no digo que sea siempre por desidia, porque muchas veces es muy difícil cumplir con algunos postulados de la ley de parto humanizado y con los postulados de las maternidades centradas en la familia, como están los manuales de la SARDA, etcétera, porque no tenés ni el personal ni infraestructura. Ahora bien, hablamos hoy del consentimiento informado. La verdad es que hoy hay una ley de consentimiento informado que te obliga a brindar información clara, precisa, adecuada, y la reglamentación dice taxativa de los riesgos más frecuentes, de las alternativas, y si hay un lugar de riesgo y hay alternativas, es en el parto. Entonces, hay 9 meses para trabajar con la mamá sobre lo que va a pasar el día de parto, sobre las intervenciones, sobre el porqué de las cosas, sobre por qué una cesárea, cuáles son los riesgos, por qué es mejor el parto natural en el caso de un parto de bajo riesgo, por qué la cesárea es mejor cuando el chico es macrosómico y sos diabética, por qué hacemos la episiotomía. Bueno, en definitiva, no hay mayor explicación y esta es una violación de autonomía, probablemente. Yo quiero ver algunas cosas de la campaña de Cristeller que tienen que ver, de las Casildas, que tienen que ver un poco con lo que veíamos recién. Estaba anestesiando un pasillo, son todas cosas reales. Y si ustedes ponen en la página web o en el Instagram de las Casildas, va a haber un montón de videos, porque una historia bien contada te moviliza más que estadísticas. Entonces, vamos a ver lo que dicen estas mujeres, ¿no? Estaba anestesiando un pasillo, ni siquiera sabía si mi hija estaba viva. Te vamos a dar un trapito, te lo vas a poner entre los dientes y te vas a aguantar el dolor. Esto es lo que decíamos, me sentí sola. Después de parir estuvo sola 1 hora en un pasillo. Yo era una cosa. Estaba abierta de patas, de piernas. Todos pasaban gritándome. La cesárea tenía que hacer en ese momento porque la obstetra venía de 5 kilos y no me voy a volver. Bueno, todas cosas que a veces tenemos un poquito naturalizadas. Información. Esto es lo que perciben. Nosotros tenemos que empezar a ver la medicina en general desde los ojos de los pacientes, como también desde los ojos de los prestadores de la salud, digamos. Pero tenemos que empatizar un poquito más, ¿no? O sea, tratar de ponernos un poquito en ese lugar, de sentir lo que sienten, de vivir lo que sienten, y luego de empatizar, que es la vía aferente, sensitiva, si se quiere, ser compasivos. La compasión es la vía motora, la vía aferente. A partir de esto que siento, yo quiero solucionarte este problema. Quiero que estés bien. Quiero que tu experiencia de parto sea una buena experiencia. Bien, la Defensoría del Pueblo de la Nación, hoy la he mencionado varias veces porque saqué mucha información de la Defensoría del Pueblo, que es donde vienen las denuncias, es la única organización de derechos humanos de la Argentina que está reconocida por Naciones Unidas. ¿Qué es la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo es un órgano independiente que tiene como fin promover, proteger y la defensa de derechos humanos. El defensor del pueblo, de la nación, y después hay en distintas provincias que deben tener el suyo, es designado por el Congreso de la Nación con 2/3 de ambas cámaras, dura 5 años, ¿eh? Y es el que está velando un poco por los derechos de la gente. En el año 2000
se puso a estudiar. Cuenta. ¿Estamos ahí de vuelta? Se cortó. Seguía con Emilia solo. Hola, ¿me seguís, Héctor? Héctor, ¿estás? Habíamos llegado acá, ¿no? Estábamos en esto. Bueno, cada vez más denuncias, poca colaboración y yo ya lo dije antes, me tenés que garantizar que esto no se va a repetir. Ojo, las garantías de no repetición es un instituto que, que está establecido en los organismos de derechos humanos, que básicamente te habla de esto, ¿no? Están reconocidas en el derecho internacional público, o sea, no es un término que se me ocurrió a mí, esta garantía de no repetición, ¿no? Te tenés que comprometer, vos, Argentina, Estado, vos, clínica, vos, organización, a esto, a programas y cursos permanentes, a promover ese trabajo que yo les mostré al principio y que se los voy a pasar si no lo tenés, Héctor, el trabajo de prevención y erradicación de la falta de respeto y de maltrato, y a promover un documento que vamos a dar muy rápidamente para terminar la charla, que es, que no sé si lo conocen, y a mí cuando uno lo lee, yo soy neurocirujano, o era neurocirujano, y bueno, cuando veo lo que te dicen que sí, que no, me llama la atención, porque lo que no es lo que hacíamos siempre, lo que yo veía en los partos, en el Hospital Fernández. Las recomendaciones de la OMS para los cuidados durante el parto, para una experiencia positiva para transformar la atención de las mujeres para mejorar su salud y bienestar. Bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Recomendaciones de la OMS. Este documento es de lectura obligatoria, todos lo conocen. Es un documento relativamente nuevo, del 2018. ¿Eh? Este documento aborda todos estos problemas que hemos venido mencionando, y en todo el documento se hace referencia a la embarazada sana, que es la mayoría. ¿Eh? Ojo que muchas de las cosas que yo voy a decir ahora es para embarazadas sanas, con partos de bajo riesgo. ¿Eh? Y los consultores técnicos de la OMS de los distintos países se pusieron a estudiar este tema sobre la experiencia de parto respetado, y concluyeron en 56 recomendaciones para los cuidados durante el parto. De estas 56 recomendaciones del 2018, 26 son absolutamente nuevas y 30 son recomendaciones incorporadas a partir de directivas existentes de la OMS. Y la idea de que estas recomendaciones funcionen para todos, en distintos contextos y en distintos momentos del parto. O sea, son recomendaciones para todo el trabajo, para el periodo dilatante, para el periodo expulsivo, para el alumbramiento, para la atención inmediata del recién nacido y para la atención inmediata de la mujer después del parto. Y cada una de estas 56 prácticas fue dividida en 4 categorías. Recomendado en cualquier circunstancia, no recomendada en ninguna circunstancia, recomendado en algún contexto específico, esto también tiene que ver, por ejemplo, las exposiciones que se hizo en la época de COVID o algo, y recomendado solamente en el contexto de investigaciones rigurosas, puede ser lo de parto domiciliario, lo de parto bajo agua y otra serie de cosas que requieren investigación. Pero yo, para no aburrirlo y no leer las 56 recomendaciones, me voy a remitir a lo que no recomiendan en ninguna circunstancia para embarazadas sanas de bajo riesgo. Y algunas cosas a mí, que no soy obstetra, me sorprenden. Digo, no, ¿qué no?
No considerar en embarazadas con inicio de trabajo espontáneo con un ritmo de dilatación menor a 1 centímetro. Y eso, como no dilata más de 1 centímetro por hora, hay que inducir. No necesariamente. No recomiendan la estimulación con oxitocina antes de tener un umbral de dilatación de 5 centímetros. Quiero ver si esto se respeta siempre. Yo siempre digo que hay que hacer perimetría, tenemos muchos macrosómicos, pero en caso de que esté indicada. Pero no se recomienda la perimetría clínica de rutina en embarazadas sanas. No se recomienda el monitoreo fetal electrónico. Vimos que el 60% tenía que se presenta trabajo de parto espontáneo. No es necesario. Incluso en un juicio no le van a decir nada si no tenía monitoreo. Y usted hizo el control como lo tenía que hacer, ¿no? El rasurado púbico, perineal de rutina, esto creo que ya no se hace. Enemas desaconsejados. Analgesia, pero con el fin de prevenir el retraso. La irrigación vaginal de rutina con clorhexidina. Después me explicarán los obstetras por qué, algunas cosas. La amniotomía de rutina para acelerar el trabajo de parto. La oxitocina para acelerar el trabajo. Fluidos por vía intravenosa. Episiotomía de rutina, veíamos que era del 60%. No Cristeller, esto insiste mucho, mucho todo. No el masaje uterino para prevenir hemorragia posparto. No la profilaxis antibiótica de rutina para mujeres con episiotomía. Y vamos a las recomendadas. Hasta ahí no. Después me gustaría debatir, alguien que me desasne un poco, calculo que hay obstétricas ahí, que me digan si, bueno, ninguna de las que vos dijiste no recomendada, nosotros no la hacemos, o algunas sí la hacemos por esto y por esto, que seguramente de otras charlas yo sé que hay cosas que acá que generan cierta cosa. Vamos a las prácticas recomendadas. Hablábamos de los tactos vaginales dolorosos, repetidos, 4 horas de intervalo. Y si vas a hacer más, justifícamelo en la historia clínica. Se recomienda, ¿no? La ingesta de líquidos elementos. Se recomienda la movilidad, que se muevan. Se recomienda que la mujer dé a luz como se le cante, como le sea más cómodo, como le duela menos. Se recomienda el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Se recomienda siempre el contacto piel a piel. Amamantar lo antes posible, no separar a la madre del bebé, estar juntos en la misma habitación 24 horas del día, no sacárselo, a no ser que haya una indicación médica. Recibir atención en el centro. Bueno, yo creo que, ya estamos casi en la hora, es importante las políticas públicas, que haya mayor respaldo de los gobiernos, mantener programas. Esto que se lo estoy dando yo de una compañía de seguros debería venir del ministerio, digamos, mucho más madurado, mucho más claro, ¿viste? Porque te pasa como le pasó a Héctor. ¿Y a quién llamamos para que nos hable de violencia obstétrica? Tendría que haber programas establecidos, consistentes, dados por obstetras, o por obstétricas, o por especialistas en bioética, gente más calificada que yo probablemente para hablar de estas cosas, pero la verdad es que tenemos que tener más datos. No puede ser que tengamos una encuesta de 2017 de un grupo, de una ONG, no haya más estadísticas públicas, veamos el 2017, pero no hay un monitoreo año a año para saber si estamos mejorando o empeorando. Bueno, y quiero terminar esta hora que me han soportado con alguna reflexión final. Nosotros vivimos en una época diversa, una sociedad muy diversa, una sociedad en permanente cambio. Y las distintas personas tienen concepciones muy diferentes acerca de cuál es la mejor forma de nacer y cuál es la mejor forma de morir. Hoy estamos en la parte de nacimiento, pero yo podría hablar de maltrato y respeto al final de la vida. Otro tema enorme. Algunos padres, por ejemplo, y los he conocido, desean partos absolutamente naturales, con mínima intervención tecnofarmacológica, en sus domicilios, cuando no están dadas las condiciones. Yo no digo que no se pueda hacer parto domiciliario, pero en Argentina
El Servicio Nacional de Salud británico, por ejemplo, dice, usted puede tener un parto en su domicilio, si es una mujer de bajo riesgo, pero pone como condiciones, por ejemplo, un centro que conozca que se está haciendo un parto domiciliario en la cercanía, la posibilidad de llegar en menos de 20 minutos a un centro quirúrgico, un centro importante, la presencia obstétrica y neonatólogo especializado en resucitación neonatal en domicilio. Fíjense las cosas que piden y díganme si en Argentina tenemos esas condiciones. Algunos quieren parto sin nada, aun cuando son necesarios la medicalización porque es un parto de alto riesgo. Y en el otro extremo del espectro, tenés madres y padres que desean partos absolutamente medicalizados, que te piden la cesárea, que te piden la anestesia, cuando no hay ninguna indicación ni materna ni fetal para hacerlo. Y entonces, estas distintas posturas, esta gama, este espectro, muchas veces degeneran en conductas extremas, como padres que insisten en el parto domiciliario cuando se les dice no es el lugar para tener el chico, como gente que insiste en tenerlo por vía vaginal cuando hay que hacer una cesárea, como gente que dice yo quiero que me duerman y no quiero saber nada y no me importa si baneo, o sea, o no quiero que le coloquemos la vacuna al chico. Entonces, el factor común en la mayoría de todos estos casos suele ser la desinformación, ¿no? O sea, desinformación, las mujeres no conocen sus derechos, no conocen muchas veces el porqué de las cosas. Hay también quienes conociendo los derechos y las obligaciones son incapaces de aplicarlos por falta de infraestructura física y humana. Entonces acá se genera un verdadero problema. Entonces, quiero terminar con esta imagen que la saqué de las Casildas. Sigamos trabajando para quitarnos un poco las vendas. Y las vendas para ver este problema, para visibilizarlo, pero también para vernos a los ojos y hablarnos con total honestidad, médicos, especialistas en bioética, grupos de madres, de padres, para ver y entender al otro y tratar de que la experiencia de parto sea una experiencia lo más positiva posible, lo más segura posible. Bueno, hasta acá llegué. Ahora me encantaría escuchar el debate. Si hay obstetras, obstétricas, creo que se enriquecería mucho esta charla con la opinión de lo que ustedes viven todos los días. Me encantaría, Héctor. No sé si yo voy a dejar de compartir. Quería saber si alguien quiere hacer alguna pregunta, si se puede acercar acá para que sea más. No, es un comentario. Porque si no, en la grabación no sale bien. Lo escucho bien, ¿eh? El comentario es que muchas veces se confunde. La ley es de parto respetado. Y el respetado es, si quieres la cesárea a demanda, pese a que las prepagas y todo, no podés poner cesárea a demanda porque no lo aceptan y te la pagan. Y es la elección. El otro día estábamos con Sebastián, y que lo conocer. Sí. Y él dice, la ley es de parto respetado, no parto no medicalizado, que es aparte, pero respetar es la decisión. Entonces hay mucha confusión de eso. Y la cesárea a pedido, la cesárea a elección de la paciente, es parte de eso. Y todavía eso está en controversia. Coincido con vos. Yo creo que hoy están dadas todas las condiciones para explicar, porque si vos charlas con la madre, le dice, ¿usted qué miedo tiene? No, yo tengo pánico a que quede encajado el chico, conozco una historia. Dice, pero mire, eso con la cesárea no está, pero hay otros riesgos. Hasta el riesgo de que termine con algún problemita respiratorio. Y la madre, y los riesgos son, y pondera uno y otro, y toma una decisión. Y esa decisión, la ley la avala, está muy claro, con un buen proceso. Más allá de las recomendaciones de SOGIVA y la Sociedad de Pediatría, etcétera, que desaconsejan la cesárea Hoy es una alternativa, uno le puede gustar más, menos, pero establecidos los riesgos, los beneficios, no hay sentido para no ser transparente, no habría sentido para que las obras sociales no la reconocieran y poner claramente cesárea pedido materno con un muy buen consentimiento, porque tienen que tener en cuenta de los problemas que le puede acarrear al recién nacido no hacer el canal de parto, todo lo que tiene que ver con la flora, todo lo que tiene que ver con la necesidad respiratoria, porque no es gratis tampoco hacer cesárea, ¿no? O sea, para el bebé, muchas veces cuando uno habla con los pediatras, cuando uno hace más cesárea, se llenan más las neo. Hay más evolución en la neonatología. Pero bueno, coincido.
Pero por lo menos tenemos que hacer el debate. No sé si es obstétrica, me interesaría. Esto de, ¿han tenido la experiencia que le vive una mujer con el plan de parto? Quiero que me haga esto. Y que acá es muy común en Buenos Aires, en muchos lados. Quiero que me haga esto, yo no quiero esto, no quiero esto, no quiero... Y algunas cosas las pueden negociar y otras cosas no. Habla fuerte y si no venía acá, estamos con tiempo. Yo escucho, ¿eh? Claro, claro. Sí, recibimos varios planes de parto. En realidad se les presentan, nosotros somos las obstétricas, se lo presentan a los médicos obstetras muchas veces. ¿Y qué pasa con cosas que vos decís, no, pero yo, qué pasa con la vía, por ejemplo? Ustedes colocan siempre vía, respetan que no tenga vía. ¿Cómo hacen vos obstétrica con la mujer? ¿Le dan de comer a la mujer en el trabajo de parto? ¿Es normal que se coma un sándwich ahí? ¿O no les gusta? ¿Qué hacen? Contame. Sí, que le dan de comer. Es diferente lo que uno vive en el ámbito privado al ámbito público. Yo pertenezco a los dos ámbitos. Y en realidad la relación que uno tiene con la paciente en el ámbito privado es diferente. A mí nunca me han presentado un plan de parto. El día que me lo presenten, creo que voy a derivar a la paciente porque significa que no tiene confianza en el médico con el que está, porque se supone que el parto es respetado desde el momento que la paciente embarazada se sienta en el consultorio. En general, las mías, o sea, las que yo tengo, eligen qué es lo que quieren. Yo en eso no tengo problema, salvo que haya algún riesgo tanto de la madre como del chico. Entonces, más allá de que hoy estamos en el ámbito privado y por un caso que sucedió en el ámbito privado, no es lo mismo una paciente del ámbito público, porque no es lo mismo atender 10 partos en el día a 2 o 3 como mucho. Y tiene que ver muchas veces en el ámbito público también con el agotamiento del personal. Y te hago una pregunta. Se dice, no me pongan vía y no se le pone vía, o se le explica qué es lo que corresponde. Todas esas recomendaciones que están en las normas, como uno se debe manejar. Pero bueno, uno es humano y a veces hace comentarios, cuestiones que no cree que van a afectar y afectan la susceptibilidad que tiene enfrente. Eso, qué sé yo, eso decirle mamita y demás. Es algo habitual que, bueno, no hay que hacerlo, pero se escapa. Bien. Pregunta a las obstétricas obstetras. ¿Cómo hacen con partos domiciliarios? No, hay alguna partera que está habilitada, que no pertenece a ninguno de los dos ámbitos, pero que está habilitada, que tiene matrícula, está habilitada, que hace algunos partos domiciliarios y a veces, sobre todo si son pacientes con obra social, se pone en contacto con algún obstetra. En la parte pública no llega a la paciente con la complicación y... Ese es un problema que estamos viendo en muchas clínicas, que llega el paciente complicado con un parto, con una cosa complicada, no estaban ni idea, no están preparados. Este es un problema que estamos viendo bastante en la provincia de Buenos Aires. Y llegan con mucho prejuicio y ya con mucha agresividad hacia el sistema de salud. Bueno, eso es algo sobre lo que hay que trabajar. Algunas de las cosas que yo dije con respecto a violencia verbal, ¿han sido testigos de alguna cosa así? ¿Les parece exagerado lo que dije? Me interesa la visión de ustedes. No, yo nunca vi una cosa así. ¿O sí? Lo que pasa es que uno tiene que tener presente que está con una persona que está con una susceptibilidad diferente en un momento muy particular, entonces a veces cualquier cosa que uno diga hasta un buen día un poco muy elevada, ofende. Ya estamos en el otro extremo. Estamos en el otro extremo, la verdad. Bien. Sí, yo intuyo que también. Hoy viste que todo es violencia. Pero bueno, pero hay que tener cuidado con estas cosas nada más.
Héctor, no sé si querés cerrar, los tengo ahí hace más de una hora y... Una pregunta personal, desde mi ignorancia obstétrica. Ahí vi en una de las encuestas que vos decías que había un 3% de partos domiciliarios en una de esas encuestas que mostraste. Hablamos mucho de la paciente, pero desde el punto de vista del médico, yo ni loco, no soy obstetra, pero ni loco iría a una casa a hacer un procedimiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico en el caso de que el médico no quiera hacer o no tenga la infraestructura para hacer un acá vos tenés que negarte, claramente, yo no lo hago. Hay que dejar alguna constancia, porque uno siempre tiene la denuncia. A ver, generalmente los que hacen parto domiciliario son obstétricas. Nosotros aseguramos a la provincia obstétrica de la provincia de Buenos Aires, son más de 300 obstétricas, y hay un grupo muy activo que hace partos domiciliarios. Nos han pedido que lo cubramos, pusimos ciertas condiciones, que yo no me acuerdo bien, tiene que ser más de 39 semanas, un embarazo absolutamente normal, con un porque cuando vos te metés, por ejemplo, el tema que la ley te dice, la mujer puede elegir el lugar, entonces ahí te pone si vos te metés en el Servicio Nacional de Salud británico, te dice, usted puede tener el hijo en un centro monovalente, en un hospital general o en su casa. Y cualquiera de ustedes puede ser seguro si usted es una... Ahora bien, cuando vos vas a ver los requisitos que te pone para el parto en casa, te pone requisitos que en Argentina son incumplibles. Con lo cual, vos no podrías hacer un parto... Pese a todo, se siguen haciendo. Siempre el consejo es a la obstétrica, generalmente, que los obstetras no hacen parto domiciliario. Yo no he visto, son obstétricas. Que por otra parte son las que están indicadas de hacer parto... la mejor persona para hacer un parto normal es una obstétrica. Eso lo dice la OMS. El tema es que vos no sabés cuándo un parto normal pasa a ser anormal. Y entonces ahí es donde vienen esos grises. Yo, en mi opinión personal, es que en la mayor lugar de la Argentina no están dadas las condiciones para parto domiciliario. Creo que vos tenés objeción de conciencia. Yo no hago parto domiciliario. Pero tampoco es ilegal hacerlo. ¿Estamos? O sea, Bueno, Fabián, agradezco tu tiempo y agradezco la generosidad de siempre. Les cuento al auditorio de que todo este material, las diapos y todo eso, él ya me las mandó antes de la charla, o sea que no es la generosidad. La tengo grabada. Lo único que te pido, Héctor, la Comité de Bioética, tengo temas mucho más lindos para hablar. Vos sabés que mi especialidad es seguridad del paciente. Invítenme cada 3-4 meses y hacemos una. Me encantaría estar. Estamos la palabra. Buenísimo. Pero vos sabés que yo soy director de la Diplomatura de Seguridad. Calculo que en la clínica algo de eso están haciendo. Deben tener un comité, algo así, y que me contacten. Es más, te digo, Héctor, después te voy a contactar en privado. Nosotros tenemos cursos autoadministrados en nuestra página web que tus enfermeros pueden hacer. Después te voy a pedir los contactos vos ya estás medio retirado, pero con la gente de la clínica para que estemos más en contacto. ¿Viste? Uno puede viajar una vez cada tanto, pero podemos estar mucho más comunicados por esta vía. A mí me gusta y bueno, nos conocemos hace muchos años en la Clínica Roca. Ahora hablo ya como director de Noble. Es un asegurado muy querido nuestro. Hace muchos años que estamos juntos y quisiera dar más servicio, esa es la realidad. Pero necesito que ustedes me pinchen. Esto que me llamaste me encantó. Me encantó. No yo forzar. Muchas gracias. Ustedes me piden. Ok. Chao, chao. Saludos. Éxitos. Chao. Hablamos.